porque así empezaba el nuevo misterio. ¿Qué es lo que había hecho Magnus? ¿Con quiénes se habían aliado? Pues esto no solo incluía a Ariel y a Cedric, sino a todos, puesto que ahora azotaba en el imperio una nueva enfermedad, pues todos los habitantes acudían a la tienda de Magnus como si de zombies fueran, incluso entrando por la fuerza con una necesidad de comer. Pero esta necesidad no era de eso, sino de obtener aquellos perfumes. Mientras tanto, Ariel estaba muy feliz. Sentía que gracias a su triunfo ya había obtenido lo que quería. Y claro, ¿cómo no estar tan feliz? Aumentaron sus ventas de una manera descomunal, que ya estaba a punto de abrir su segunda sucursal. Pero al ver a Rina y a Eren tan extraños viendo hacia la tienda de Magnus, fue lo que le hizo salir para ver qué es lo que pasaba, pues Rina y Eren estaban tan preocupados por lo que veían. Incluso se lo enseñaban a Ariel, con miedo de que ese extraño comportamiento llegara hacia ellos, pues veían aquellos zombies ingresando a la tienda de Magnus. No solo eso, eran capaces de ver el aura maligna alrededor de ellos. Incluso ellos se daban cuenta, la gente parecía ser poseída por algo. Así que al ver esto tan sospechoso, le pedían a Rina que se quedara en la tienda, mientras ella, con ayuda de Eren, irían a investigar más a fondo. Y claro que sus sospechas lo confirmaban, pues llegaban a la tienda y veían aún más la magia oscura, como las personas se aferraban a aquellos perfumes como si su vida dependiera de ello. Incluso de una manera tan extraña se aferraban a ellos. Pero aunque Magnus estaba completamente contenta porque le compraban a montón, era claro que ella también se veía un poquito rara. Y esto sí que le sorprendía a Ariel. Parecía que todos habían perdido la cabeza. Incluso Magnus la observaba atentamente. Lo comprendía. Sabía que esto no había sido Magnus sola. Había alguien detrás de ella ayudándola. Pero lo que sí no esperaba es la presencia de la persona que acababa de llegar. Pues el príncipe había llegado, pues los informes de que las personas actuaban como zombies ya se había esparcido. Pues el príncipe venía para asegurar y echar un vistazo de lo que pasaba. Veía que el problema es grave y empezaba a dar órdenes. Sin duda le sorprendía a Ariel. Se supone que el príncipe no sabe hacer nada, pero no, el príncipe parecía ser todo un experto. Pues para la sorpresa, él llegaba directamente a una mujer y empezaba a sacar como unos brillos mágicos de su mano. Y con esta luz mágica terminaba curando a aquella mujer que ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Pero así le daba la explicación a Ariel, que parecía que estaba tan confundida. Y así el príncipe le revelaba a Ariel que parecía tan confundida y perdida en esta situación, que todos los condes y nobles Belair tienen magia. Solamente que la familia real es una de las que puede usar el poder divino. Pero aún así, con sus poderes divinos, sabía que esto no sería suficiente para que ella se curara, pues sabía que la fragancia que ellos habían estado probando era muy adictiva, pues estaba hecha con una hierba que era venenosa. Y no solo eso, esa hierba estaba prohibida en el imperio. Pero antes de que culparan definitivamente por todo a Magnus, Ariel decía que ella no había sido sola. Esto definitivamente había alguien detrás de eso. Pero no solo eso, el príncipe le decía que si tenía tiempo suficiente, quería hacer algo con ella. Pues, para solucionar esto, necesitaban claramente a Ariel. Pues sí, como todos sabían, los perfumes mágicos de Ariel eran súper efectivos y eso mismo le habían pedido. No había nadie que fuera capaz de crear un antídoto para esa hierba más que la mismísima Ariel. Y sí, gracias a las explicaciones y recetas del príncipe, había hecho el antídoto. Pero no solo eso, el príncipe lo mezclaba con su poder divino para crear así definitivamente una cura. Pero bueno, la cura ya estaba, lo único que faltaba era ver quién había sido el causante de todo esto. Pero bueno, el príncipe ya sospechaba de alguien, pues algo similar había sucedido hace 16 años.
Aquellos que habían desaparecido hace 16 años regresaban más fuertes, teniendo un éxito, pues ya habían controlado a varios habitantes. Y ahora lo que les faltaba para completar su plan era acercarse a Ariel, porque este sospechoso hombre necesitaba a Ariel con vida. Así ellos dos fueron para solucionar el problema, pues llegaban directo a rociarles aquel perfume mágico a las personas. Viendo cómo rápidamente ellos regresaban a la normalidad, igual de confundidos de por qué estaban ahí o qué es lo que estaban haciendo, para finalmente ir directo hacia Magnus, quien veía a Ariel y de inmediato se enojaba. Pero Ariel fue rápida y le roció aquel perfume, haciendo que Magnus regresara a ser como normalmente es. Así, después de arreglar todo eso, le cuestionaban qué es lo que había pasado. Pero es que la pobre no recordaba nada de lo que había pasado. Sabía que después de aquel duelo había regresado por última vez a su salón. De repente un humo invadió todo el salón y ella quedó inconsciente. Aún así, Ariel se preocupaba por ella, le recomendaba descansar, mientras el príncipe le decía que por aquella tan rara amistad que alguna vez tuvieron, no será culpable. Pero si ella no aceptaba, pues era la única culpable, pues ella no recordaba nada. Pero antes de terminar todo esto, quería decirle unas cosas a Ariel, pues tomaba las manos de Ariel y le pedía perdón. Perdón por querer ser su enemiga, perdón por iniciar esta tonta guerra en el que ninguna ganó nada. Y si algún día tenía un problema o quisiera ser socia de ella, no debía dudar en llamarla. Ariel estaba feliz y le decía que claro, pues si hacen cuentas, Magnus tiene mucho que deberle. Así este episodio se había solucionado. Pero así como estuvieran solos, el príncipe le aclaraba a Ariel que la organización Khan había vuelto. Y a través de Magnus hicieron lavado de dinero. No solo eso, ingresaron productos prohibidos al imperio. Lo que no comprendía, pues se supone que hace 16 años el grupo Khan había desaparecido. Fue expulsado por el emperador y gracias al duque Cedric. Pero así el príncipe le daba la clara noticia. El gran maestro había logrado sobrevivir y ahora había regresado de nuevo y pues al parecer más fuerte. Pues había hecho un nuevo cuartel y por más que la familia real buscara y sus hermanos con sus supuestos viajes al extranjero buscaran, no encontraban el paradero. Pero esto sí que le preocupaba, pues sabía que en la novela el único villano era la organización Khan y su líder no solo era llamado cruel y despiadado nada más. Sin duda, era la persona más horrible y mala del planeta. Pues hace 16 años secuestró al duque Cedric cuando solo era un niño, pues lo habían usado para hacer un tipo de experimento con él, para poder experimentar con los demonios, con los monstruos y con los humanos. Y obvio a la organización le fue más útil Cedric, puesto que ser un duque de Belair tenía poderes mágicos. Esto hizo que sin duda se adaptara un poco bien, pero a Cedric le fue fatal, pues Cedric había sufrido de demencia, pero esto le aterraba. Sabía que la organización Khan tenía que regresar dentro de 2 años, pero por alguna razón las cosas se estaban adelantando, y es lo que le preocupaba. Cedric estará en peligro. Obviamente no pasaba desapercibido que Ariel estaba muy preocupada. Así el príncipe le decía que no había de qué preocuparse, pues no confía en él, pero sin duda alguna era muy fuerte. Pero así de la nada, Ariel anunció que se iba. Obvio el príncipe la fue a perseguir, pues era muy peligroso. Y esta vez Ariel le dijo que no, pues podía cuidarse sola. Pero para él sabía dónde iba. Era claro que iría a ver al duque Cedric, pero así Ariel le decía que entonces ¿cuál era el problema? Obviamente el tono y la forma en la que le dijo hizo que el príncipe se diera cuenta. Así que el príncipe le preguntó que si ella, Ariel Winston, estaba enamorada del duque Cedric. Obviamente esta pregunta la hizo sentir avergonzada y nerviosa. ¿Cómo podía decir eso tan libremente? Así que el príncipe se acercó para solo decirle que obvio que está enamorada del duque. Pero así ella se volteaba enojada y le decía que no, él simplemente estaba equivocado y un poco confundido. Pero no,
Para el príncipe no había ninguna equivocación, pues con solo verle la cara y lo sonrojada que estaba, era obvio que le gustaba. Pero así finalmente Ariel se libraba de él y decía que era urgente, que necesitaba ir con el duque. Y así finalmente dejó al príncipe solito, y obvio con el corazón destrozado. Así ella llegaba directamente a la casa de Cedric, quien fue recibido por Rickon para llevarla directamente a Cedric. Y en el camino se actualizaron un poquito de los nuevos productos de Ariel. Pero lo que no esperaba es que nada más subiendo las escaleras se lo encontraría. Él estaba sorprendido. Era la segunda vez que Ariel venía porque quería, pero a Ariel le costaba pensar un poquito, pues veía lo guapo que era. No se veía pálido, su cara estaba bien, y su cara seguía siendo igual de hermosa y perfecta que siempre. Así que, por mientras, podía decir que sí se encontraba bien. La locura no se había desatado en él todavía, pero así le mencionó que quería hablar en privado con él. Obviamente esto lo hizo avergonzar porque si Ariel no se había dado cuenta, ya era muy noche. Pero aún así, el tema que Ariel le quería decir era sumamente importante, así que no le importaba la hora que era. Así la llevó para tener su charla más privada. Pero así Ariel ni se esperó ni un poquito y de inmediato le dijo que si ya sabía que regresó la organización Khan. Y aunque Cedric se quedó callado bastante tiempo, lo único que le preguntó es de dónde había sacado esa información. Obviamente le dijo que unos periodistas y unos rumores por ahí, porque obviamente si le decía que a Ezequiel se iba a enojar. Y Cedric tenía la curiosidad de por qué esa pregunta, pero así le dijo que ella claramente sabía que era una organización muy mala, así que quería saber cómo se encontraba él. Pero no, Cedric le dijo que no había nada de qué preocuparse. Esto sin duda alguna la dejaba muy preocupada. Obvio le decía que le creía y que eso la tranquilizaba, pero ella lo sabía. Cedric le estaba mintiendo. Se estaba haciendo el que estaba bien, pero sabía que eso no podía ser posible, porque no solo era la locura que le dejaron, sino aquellas cosas tan horribles, e incluso el hecho de haber pasado por eso, sabía que había dejado heridas internas en Cedric. No simplemente era su locura, sino también era cómo se sentía él por dentro, vivir con ese trauma, vivir con ese problema que le había pasado. Y también porque sabía que en la novela original, cuando Cedric le mencionaba que Khan había regresado, se volvía loco. Empezaba a estallar una clase de ira en él y empezaba a destrozar todo. Pero ahora, él estaba completamente tranquilo. Incluso le preguntaba qué es lo que le pasaba a ella, por qué se veía tan pensativa y tan extraña. Claro que se hacía que estaba bien, pero sabía que a partir de ahora la locura de Cedric podía estar aumentando. Pero claramente lo sabía. La única persona que podía calmar aquel corazón de Cedric era Letiana. Sabía que por el bien de Cedric la necesitaba, pero eso no implicaba que su corazón se sintiera así. Pero la curiosidad para Cedric, ¿qué es lo que le quería decir? Pero así, Ariel le confesaba que como ella le hacía el perfume de Anicia, quería saber todo lo que sentía. Si tenía palpitaciones, si le dolía la cabeza, si tenía ciertos cambios de humor extraños, quería saberlo todo. Pero no, Cedric seguía admitiendo que no le pasaba nada, que todo estaba muy bien. Incluso le llegaba a preguntar, si tuviera cualquier cosa, ¿ella se lo va a tratar? Haciendo que Ariel se avergonzara y le latiera su corazón tan rápido. Obvio le decía que sí, pero no podía mirarlo a los ojos. Estaba muy avergonzada. Esto también le ponía a él, pues esperaba que Ariel cumpliera. Sabía que eso estaba mal, pues su corazón decía otra cosa, pero sabía que tarde o temprano tendría que ser la protagonista y ella será desplazada. Pero lo aceptaba, no podía hacer nada. Pero lo que sí podía hacer es disfrutar hasta ese momento a su lado. Pero así después de esto y quedarse un poco más para platicar de otros asuntos, por fin Ariel se iba. Cedric solo la veía por la ventana, pero después de eso empezó a hablar con su investigador de qué es lo que pasaba. ¿Dónde se supone que estaba Khan? Para su mala suerte, parecía que Khan se encontraba en las alcantarillas. Pues sabían que rastrearlo sería muy difícil, pero él sí podía seguir en el sistema. Y bueno, con las investigaciones de hace 16 años, él había obtenido todos los papeles y todos los informes de lo sucedido.
Veía el desastre donde lo habían encontrado. Khan se había experimentado con otros seres humanos, y obviamente la demencia de Cedric era debido a eso, pues durante la fusión del demonio con Cedric se rompió la bendición del bautizo, lo que hizo que Cedric no pudiera ser sanado con poderes divinos, y haciendo que Cedric ni pueda usarlos de él. Pero no solo eso, tenía una información más confidencial que todavía no estaba confirmada. Así le enseñaron una fotografía a Cedric, que eso sí le hizo perder la cabeza. Pues en la fotografía había una pequeña Ariel, y le revelaban que puede que Ariel Winston también hubiera sido usada en los ensayos, y eso explicaría su tan preciada magia en los perfumes. Esto sin duda lo dejaba pensando. Eso explicaba la magia de Ariel, pero ahora sabía que también era un objetivo por parte de Khan. Pero en sí Cedric estaba siendo mentiroso, pues tan pronto empezaba a debilitarse. Obvio, su cuerpo cada vez estaba sintiendo realmente mal. Incluso el pobre de Cedric ya no podía más con esa enfermedad. Ya no podía más. Ni siquiera el perfume de Anicia le estaba haciendo, lo que hizo que él se desmayara. Y en ese pequeño cerrar de ojos, recordaba a Ariel. Ella era quien lo curaba mientras estaba herido. Pero solo pensar en Ariel hizo que recobrara la conciencia. Pensaba en ella, en su linda cara, en lo bondadosa y tierna que era ella. Cuando pensaba en ella, incluso su dolor paraba, porque para él, Ariel era el verdadero perfume de Anicia. Un nuevo día llegaba, pero las personas se encontraban con un misterioso anuncio. La tienda de perfumes de Ariel se encontraba cerrada por motivos de construcción. Obvio, sus clientes estaban preocupados, cerrados por un mes. Entonces, ¿cómo encontrarán aquellos perfumes? Pero Ariel sí los estaba escuchando. Les explicaba que solo estaban ampliando la tienda. La tienda se agrandará y también agregarán otro servicio especial. Así que era momento de prepararse para mejores productos. Claro que ellos estaban tan felices. Su tienda favorita será más grande, pues gracias a Ariel se habían interesado más en los perfumes. Pero sí, el tiempo se había ido volando, pues ahora tendrían que esperar un mes para abrir la nueva tienda, pues ellos tres estaban tan orgullosos del éxito. Rina siempre la acompañará y Eren, claro que también, seguirá aquí para escoltarla y ayudarla. Así que por el momento, mientras seguía en construcción, regresaban a casa. Obvio, Ariel llegaba y les avisaba a todos que solo los molestará un mes. Después de eso, regresará. Y claro que Rina se sentía tan orgullosa de volver y demostrarle a todos lo exitosos que estaban siendo. Pues todas murmuraban que Ariel definitivamente sí era un éxito. Abrió su tienda, la está haciendo más grande e incluso se convirtió en la reina de Mayo. Así su padre bajó por tanto escándalo. Y obvio Ariel lo saludó con una decepción, pues él le preguntaba cómo le había ido en el baile. Obvio Ariel le decía que bien. A su majestad la emperatriz le había encantado el perfume. A diferencia de otros, se convirtió en la reina de Mayo, lo que hizo que aumentara su demanda, y ya es muy difícil satisfacer la demanda. Luego, el duque Evans volvió a invertir nuevamente en su salón y ahora se agrandará. Obviamente los sirvientes que han convivido con ella se sentían tan orgullosos de ella, pero así su padre le decía que ya estaba cansado de escuchar que era la reina de Mayo. Pero bueno, Ariel le decía que por serlo, tenía tantas invitaciones que ya estaba agotada. Pero así su padre estaba diciendo que es gracias a él. Todo ese éxito se debe porque es su hija. Así que estaba tan orgulloso de ella. Pero Ariel simplemente le decía que sí iba a su habitación, dejándolo ahí solo, dejándolo ahí hablando solo. Aunque estuvieran pausados un mes, no era momento de descansar, pues debía encontrar la solución de cómo detener a Khan. Además, mientras, ella debe ser la que proteja a Cedric. Todo eso hasta que llegara la protagonista. Y obvio al pensar en eso, la molestaba, aunque no quería admitirlo. Pues no, era momento de seguir trabajando, pues ella necesitaba crear nuevos perfumes o neutralizadores para evitar a Khan, aprovechando los pocos recuerdos que tiene de Khan. Pero no, definitivamente esto sí le estaba saliendo mal, pues todo lo que había hecho fue un desastre.
pues todo le salía mal, pues pensaba que con solo el conocimiento de química podría hacerlo. Sin contar que no tiene poderes divinos, que es lo que le da un plus a esos neutralizadores. Así que solo le quedaba una opción. Y para esto fue a una cafetería, para saciar a la única persona que podría darle respuestas. Pues sí, Ariel había hecho todo esto para preguntarle y sacarle información al príncipe.